Muy buenas tardes, hoy es miércoles 23 de agosto del año 2023. Vamos a dar inicio a esta reunión de la Asociación Espírita Génesis 2000 con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Pues, hermanos, el día de hoy iniciaremos el libro En las fronteras de la locura, el medium Divaldo Pereira Franco, el espíritu que le dicta Manuel Filomeno de Miranda. Inicia en la página 9, En las fronteras de la locura. Es muy diáfana la línea divisoria entre la salud y el desequilibrio mental. Se transita de un lado hacia otro con relativa facilidad, sin que haya en principio un cambio significativo en el comportamiento del ser humano. Una ligera excitación, alguna situación depresiva, una ansiedad o un momento de aflicción, la escasez de recursos financieros, la imposibilidad social, la falta de trabajo digno, entre muchos otros factores, pueden llevar al hombre a cambiar su salud mental, enajenándolo en forma temporaria, pudiendo luego retornar a la posición normal de salud. Los problemas de orden emocional y psicológico comúnmente son los que conducen a estados de distonía. Pie de página: distonía en medicina, trastorno de la conducta psíquica. Nota de traductor. Pero sin producir mayores daños. Cuando se deja que se instalen o que se convierten en causas de trauma prolongado, cuando se vive en una sociedad en que las neurosis y la psicosis se alardean, desenfrenadas, damnificando a un número cada vez mayor de hombres indefensos, los límites determinantes de los disturbios mentales se hacen más amplios. Entre tanto, además de los factores que predisponen a la locura, entre los cuales ubicamos el karma del espíritu, se encuentran incontables individuos en plena frontera, la obsesión espiritual que las induce a dar el paso al frente, arrogándolas al angosto camino de la alienación, de comportamiento grave y de difícil recuperación. Los idólatras del sexo, los violentos, los exagerados, los adictos a vicios de cualquier naturaleza, los pesimistas, los envidiosos, los amargados, los sospechosos, incondicionales, los celosos, los obsesos, son los que con mayor facilidad transponen los límites de la salud mental. No deseamos referirnos a los que son portadores de patogenias, pie de página. Patogenia parte de la patología que estudia las causas de las enfermedades, nota del traductor. Más dominantes en razón de graves enfermedades, de la herencia, de disturbios glandulares y orgánicos, de traumas craneanos y secuelas de otras innumerables dolencias,
Queremos detenernos en la psicopatogénesis espirituales, ya sean estas de naturaleza emocional, por las aptitudes e impulsos que proceden de las reencarnaciones pasadas, de las cuales los enfermos no se liberan, por el impositivo de las obsesiones infelices producidas por encarnados o por espíritus que ya dejaron su indumentaria carnal y que permanecen, no obstante, en los objetivos inferiores a que se aferran. La obsesión es una frontera peligrosa para la locura irreversible. Al principio es sutil y transparente, luego se agrava en razón de la tendencia negativa con que la recibe el infractor de los soberanos códigos de la vida. Da origen a diversas enfermedades, al principio imaginarias, que recibe por vía telepática, las cuales se pueden transformar en males orgánicos con derivaciones insospechadas, a voluntad del agente perseguidor que induce a la víctima que lo hospeda a situaciones lamentables. Los comportamientos que se modifican al asumir posiciones y actitudes extrañas, enfermizas, revelan la constricción de mentes obsesas sobre aquellas que se les someten, sumergiéndolas en un pozo de sombras y de penoso tránsito. En la tierra hay mucha más obsesión propagándose de lo que nadie puede imaginar y creer. En este mundo que es de intercambio mental vivo y pulsante, cada ser sintoniza con otro equivalente, prevaleciendo entre tanto las especies más pesadas de vibraciones negativas que perturban gravemente la riqueza psíquica, social y moral de los hombres que en él habitan. No obstante, la vigilancia del amor de Jesucristo actúa en forma positiva al trabajar con eficiencia a fin de modificar los dolorosos cuadros de la actualidad y dar así surgimiento a un nuevo periodo de salud y paz. En este contexto, el espiritismo, que es el más eficaz y sencillo tratado de higiene mental, desempeña un importante papel como el de prevenir al hombre de los males que él genera para sí mismo y que puede evitar, como también le facilita los recursos para superar la problemática obsesiva. Al mismo tiempo, apoya y enriquece a los nobles profesionales y misioneros de la psicología, de la psiquiatría, del psicoanálisis. En este libro intentamos examinar algunas técnicas obsesivas de entidades perversas que aún se complacen en el mal, que estimulan los sentimientos y pasiones inferiores, así como otros métodos y terapias de desobsesión proporcionadas por los mentores espirituales y los demás representantes abnegados de Jesús en esta batalla del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. En las siguientes páginas desfilan vidas y seres que se encontraban en las fronteras de la locura y que fueron amparadas y reintegradas al equilibrio, como también otras que fueron víctimas de ellas mismas, ofreciéndonos preciosas lecciones que deben ser incorporadas al diario vivir de cada uno de nosotros. Destacamos sobre todo el esfuerzo y la dedicación de los mensajeros del bien y de la paz en la labor infatigable de ayudar, de enseñar a través del ejemplo la lección de fe viva y de caridad plena. Con la esperanza de que su lectura pueda beneficiar a alguien, agradecemos al Señor de todos nosotros por su caridad, así como a los amigos espirituales que nos dieron la oportunidad de estar a su lado. En los momentos en que se dedicaron al socorro y a la misericordia espiritual, movilizándose continuamente a través de las fronteras de los dos mundos de vibraciones para aplacar la locura que se apodera de muchos hombres. Manuel Filomeno de Miranda. Salvador, 24 de febrero, miércoles de ceniza de 1982. Explicación. La cura de la obsesión es un trabajo milenario sobre la tierra. Por eso mismo no es atributo ni obligación de un obrero único erradicarla del camino de los hombres. Manuel Filomeno de Miranda es un batallador que penetra en el campo del servicio al crear nuevos sistemas de trabajo y nuevos planes de acción para que se extinga semejante flagelo del mundo físico, que su tarea fructifique en bendiciones de liberación y que el Señor a todos nos fortalezca y nos bendiga. Andrés Luis. Página psicografiada por el medium Francisco Cándido Javier en la sesión pública de la noche del 15 de mayo de 1982 en Uberaba, Minas Gerais, en el grupo espírita de la oración. Análisis de las obsesiones. Al observar la clasificación presentada por Allan Kardec en el libro Los Mediums, capítulo 23, examinemos la patología de las obsesiones en sus tres aspectos, a saber, simple,
por fascinación y por subyugación. Obsesión simple. El fundamento de la vida es el espíritu, en torno de cuya realidad todo gira y se manifiesta. El temperamento de todo ser junto a las imposiciones que componen el cuadro de su existencia es una consecuencia natural de la suma de los valores que transitan por las múltiples reencarnaciones transfiriéndose desde una a otra etapa carnal. El espíritu programado por el fatalismo de la evolución hacia el progreso que lo conducirá a la perfección relativa crece bajo la claridad del amor, normalmente estimulado por el aguijón del sufrimiento que él se proporciona en razón de la rebeldía como de la insatisfacción que son las relevantes excrescencias del egoísmo. Al traer el germen de la divina presencia de donde se origina, adquiere mediante las experiencias que le complace vivir los recursos para progresar, estacionar o retardar el desarrollo de las funciones que le son inherentes, de las cuales no se podrá deshacer por más que lo desee, si cae en la alucinación abrasadora de la desdicha en la que se detenga. Cuando no funcionan los estímulos para el progreso y desea postergarlo, imposiciones de la propia ley lo someten al proceso de crecimiento a través de expiaciones consoladoras que lo depuran, colaborando en la eliminación de las sedimentadas llagas que lo martirizan. Por eso mismo, la adquisición de la paz es el resultado de luchas y esfuerzos que los disciplinan, condicionándole los hábitos saludables con los cuales entran en armonía con la vida. En ese proceso, como en otro cualquiera, la mente es el espejo que refleja los estados íntimos, las conquistas logradas y las que están por conseguir. Dínamo generador de recursos psicofísicos, dirigido por el espíritu que se vale de la constitución cerebral. En los paisajes mentales fácilmente se expresan los estados múltiples de la personalidad que encadenan éxitos o fracasos, que se exteriorizan en formas depresivas, ansiosas, traumáticas, neurasténicas y otras que dan origen a enfermedades psíquicas de variada y compleja enumeración. Frente a esos estados enfermizos, originados en las existencias pasadas por desobediencia a los soberanos códigos de la vida, se abren anchas brechas que permiten y estimulan las parasitosis espirituales que degeneran en síndromes obsesivos que muchas veces se prolongan hasta convertirse en subyugaciones de curso irreversible. A. La excepción de la idea perturbadora. Viviendo en un permanente intercambio consciente o inconsciente, los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, participamos de las vivencias en el cuerpo y fuera de él, no solo por los procesos de venganza personal, en los cuales los enemigos se buscan para provocarse males y cobranzas injustificables, como también por factores de distintos motivos se asimilan ideas y pensamientos a través de la simple sintonía de la propia onda en que se sitúan las mentes. Abordada por vibraciones negativas, la mente ociosa o indisciplinada, viciada o rebelde, registra la interferencia y en virtud de no ajustarse a un programa educativo de la voluntad, recibe el impulso de la idea, permitiéndose aceptar la sugestión perturbadora que alberga y se fortalece bajo la natural adaptación de los complejos y traumas, de los comportamientos pesimistas o exaltados que son peculiares a cada uno. Aceptada la persuasión, se establece un vínculo con las sombras como forma del intercambio psíquico, intercambio mental. Una vez fijada la idea infeliz, los archivos del inconsciente desbordan las impresiones angustiosas que duermen almacenadas, confundiéndose en la conciencia con las informaciones actuales, al mismo tiempo que se encuentra en desorden por la influencia de la parasitosis externa que se adueña del campo expuesto sin defensas. Por un natural proceso selectivo y teniendo en cuenta las tendencias, las preferencias emocionales e intelectuales del paciente, la obligación impuesta produce una mejor aceptación de los recuerdos perniciosos que sirven de vehículo y acceso al pensamiento del invasor. La polivalencia mental, en casos de esta naturaleza, tiende a la idea fija que produce los cuadros de la fascinación torturante y finalmente las de la subyugación de difícil reversibilidad. La obsesión simple es una parasitosis común en casi todos los individuos cuando se la considera la natural comunicación psíquica vigente en todas las partes del universo. Al tener en cuenta la infinita variedad de las posiciones vibratorias en las que se detienen los hombres, estos sufren,
Cuando intervienen en estas fajas, al sintonizar a través de un proceso normal con los otros comensales ahí situados, si son portadores de aspiraciones nobles, en donde se instalen consiguen mayor impulso para el crecimiento. Al permanecer en la construcción del bien, difícilmente será bajo objeto de las influencias perversas o criminales procedentes de las regiones inferiores. A pesar de eso, no quedan indemnes a la agresión temporaria o permanente de la que se liberan frente a los objetivos morales que persiguen, gracias a los cuales vibran en una escala psíquica más elevada. No obstante, si se interesan en situaciones de vulgaridad y del placer, de falta de piedad o de pereza, de vicio o desorden, reciben mayor influjo de ondas mentales equivalentes, cayendo en los abismos de la emoción aturdida de desequilibrio. Esos pacientes llevan al lecho, antes del reposo físico, las angustias preocupantes, las ambiciones desenfrenadas, las pasiones inquietantes, deteniéndose en reflexiones que las vitalizan, viviéndolas a través de la mente, cuando no encuentran los medios de disfrutarlas físicamente. Al desdoblarse bajo la acción del sueño, se encuentran con las afines, encarnados o no, con los cuales se identifican y reciben amplias cargas de falsas necesidades o dando oportunidad a los estados anhelados que más los perturban y afligen. Cuando despiertan con la mente atribulada, torpe, dominados por el cansancio físico y psíquico, encuentran dificultad para concretar los compromisos y las lecciones edificantes de la vida. En esa posición, con la idea obsesiva, fija y la acción viciosa establecida, se produce el intercambio mental. Ya no se trata del pensamiento que busca acogida, sino de la actividad que intenta el intercambio manteniendo el diálogo, la discusión, el análisis de los asuntos pautados. Siempre de naturaleza perjudicial y que a una persona sana le causaría repulsión instintiva, pero que el paciente se complace en cultivar. Motivos estos que originan el predominio del parásito espiritual que poco a poco se acerca más psíquicamente a la casa mental y a la voluntad de su semejante. C. Reflejos de la interferencia. Como efecto natural, surgen los síndromes de la inquietud, la desconfianza, los estados de inseguridad personal, las enfermedades de poca importancia, los fracasos en torno del obseso que aumenta las angustias, dando así lugar a la incertidumbre y a la más amplia perturbación interior. Genera una psicosfera perniciosa alrededor de sí mismo mediante la eliminación de fluidos dañinos de los que es víctima y los absorbe en forma más condensada. Por negarse a escuchar temas saludables, participar en convivencias amenas, leer páginas edificantes, auxiliar al prójimo y renovarse mediante la oración. Conforme la constitución temperamental, que es un factor de relevante importancia, se hace apático, tiende a la depresión, se sumerge en la melancolía por el mensaje telepático deprimente y de los formatos mentales pesimistas que se filtran del archivo de la inconsciencia. Por el contrario, si es dotado de constitución nerviosa excitada, se vuelve agresivo, violento, en actitudes discordantes, estalla por niñerías, de lo cual luego se arrepiente, exponiendo el aparato psíquico y de los nervios a altas cargas de energías que dañan los sensores y los conductores nerviosos, con perjuicios singulares para la organización físico-psíquica. En ese periodo se pueden percibir los estereotipos de la obsesión que se revelan con facilidad por las actitudes insólitas, por el comportamiento ambivalente, equilibrio y distonía, depresión y excitación que perturban al individuo. Los hábitos saludables se suceden a las reacciones intempestivas señaladas como exóticas, la pérdida de los conceptos de criterio y valor que juntos dan lugar a extrañas y contradictorias formas de conducta. La línea del equilibrio psíquico es muy tenue y delicada. Las interferencias de cualquier naturaleza en la faja de la movilización de la personalidad casi siempre producen disturbios que empujan al individuo a procedimientos irregulares al principio que después se establecen como delineamientos neuróticos. La acción fluídica de los desencarnados por la flexibilidad y la obstinación de estos, cuando son ignorantes, envidiosos o perversos, por su insistencia interfieren en el mecanismo del huésped, lo que complica el cuadro con la persuasión inteligente en telepatía perjudicial que facilita la simbiosis con el anfitrión. En esa fase, y antes que el paciente asuma la interferencia de que es víctima,
La terapia espírita se transforma en resultado positivo, liberador. No obstante, lo ideal es la actitud noble frente a la vida, que funciona como psicoterapia preventiva y que constituye el sistema para el optimismo y la paz. Obsesión por fascinación. Establecidos los lazos de la comunicación, el proceso continúa fijando y ajustando los plugs. Pie de página, en inglés clavijas, tapones, fusibles, conectores, nota del traductor. Del canal obsesivo con el receptor, que a partir de ese instante comparte sus ideas con las ideas que le son insufladas. A medida que el campo mental de las víctimas cede terreno, este no solo asimila la influencia telepática, sino también las actitudes y maneras de ser de su huésped. En ese intervalo la persona pierde la noción del ridículo y de las medidas habituales que caracterizan el discernimiento, acatando sugerencias que incorpora, aceptando inspiraciones como criterios que a todos se presentan como disparates y que a ella le son perfectamente lógicos. Por conocer las imperfecciones morales, el carácter y la conducta de aquellos a los que perturban, los espíritus les inspiran e imponen las ideas absurdas con el objetivo de aislar al paciente de los recursos y personas que los pueden auxiliar. Les inspiran el orgullo de misiones especiales disfrazados de humildad y paciencia erróneas que los vuelven falsamente místicos o rebeldes cuando se sienten descubiertos por la razón y perspicacia de las personas lúcidas y conocedoras de esas técnicas infelices, creyendo que son reformadores y apóstoles encargados de cambiar las estructuras de la vida al arbitrio de la irresponsabilidad y presunción. Mientras se debaten en el desorden de la fascinación de la que se convierten en presa fácil, se desligan de las últimas defensas y aflojan las compuertas de los diques de la lógica, dando con esta oportunidad al episodio más complejo de la turbación mental. Puede deducirse entonces las dificultades que el problema sugiere e impone por no poder contar con el auxilio del obseso. En toda obsesión, como en cualquier sufrimiento, están como ejemplo los recursos débito-crédito del individuo. No hay duda de que la disposición con que éste se revista contribuirá mucho y decisivamente para los resultados del intento, liberador o angustioso, conforme el empeño que emplee. El dolor nace de la falta de respeto al orden establecido, como el odio es el fruto del egoísmo, del personalismo amargado. No existe persona alguna que esté destinada al sufrimiento, la desidia o el mal. El hombre, al desprenderse de los recursos defensivos, cae en la agresión que lo acorrala o enferma. Los esfuerzos que emprende junto a las acciones que ejecuta se constituyen en una coraza contra el mal, conquistas que deberá alcanzar para elevarlo a las fajas vibratorias propias que lo defienden y liberan. Por eso mismo la fascinación procede de la indolencia moral y mental del paciente y exacerba sus valores negativos, los que son hábilmente instigados por su antagonista espiritual. Por lógica, consecuencia, los intentos para la liberación se presentan más complejos, exigiendo por lo tanto abnegación, esfuerzo y asistencia continua. Obsesión por subyugación. En cada caso de alienación obsesiva se encuentran razones hostiles que caracterizan específicamente el proceso. Por eso mismo, a pesar de que el origen son faltas morales del enfermo y la gente, la entidad desencarnada, los móviles, influyentes y predominantes varían de acuerdo a cada persona. La terapéutica, aunque generalmente es la misma, los resultados varían según los pacientes, sus fichas kármicas y los esfuerzos que estos emprenden para desenmarañar la trama en que se envuelven. En el panel de las obsesiones, a medida que se agrava el cuadro de la interferencia, la voluntad del huésped pierde el control del comando personal en razón directa con la que el invasor asume el gobierno. Es más grave cuando se trata de un espíritu lúcido, técnica e intelectualmente, que se adueña de los centros cerebrales con la imposición de una deliberación bien concentrada en los móviles que persigue, manipulando con habilidad los dispositivos mentales y físicos del perturbado. De esta forma, la subyugación puede ser física, psíquica o físico-psíquica simultáneamente. La primera no significa la pérdida de la lucidez intelectual, porque la acción se produce directamente sobre los centros motores y obliga al individuo, no obstante, se niega a obedecer, a ceder a la violencia que lo oprime. En este caso pueden irrumpir enfermedades orgánicas al crearse condiciones
celulares propias para la contaminación por virus y bacterias, o también bajo la vigorosa y continua acción fluídica, destruyendo los tejidos fisiológicos o perturbando tanto el anabolismo como el catabolismo, manifestándose en disturbios del metabolismo general con singulares perjuicios físicos. En el segundo caso, el paciente dominado mentalmente cae en un estado de pasividad, muchas veces bajo tortura emocional, que llega a perder por completo la lucidez, aunque no afecta al espíritu encarnado propiamente dicho, que experimenta la imposición penosa por medio de la cual depura la irresponsabilidad y los delitos pasados. De esta manera pierde temporaria o definitivamente durante su actual reencarnación el área de la conciencia, sin poder expresarse libremente. Un incesante aturdimiento lo domina. La audición, así como los demás sentidos, se confunden con la realidad objetiva al imperio de las vibraciones y fajas que registra en forma desordenada en la esfera física y en la espiritual. El espíritu encarnado se mueve en un laberinto que lo atemoriza, sujeto a un adversario obstinado que lo maltrata. Lo aterroriza con crueles amenazas en un firme parasitosis en la desconcertada casa mental. Finalmente se apodera simultáneamente de los centros del comando motor y domina físicamente a la víctima, la que queda inerte, subyugada, cometiendo atrocidades sin nombre. En los procesos obsesivos, sin dejar de repetirlo, están involucrados en la ley las personas que constituyen el grupo familiar y social del paciente, situado ahí por la necesidad evolutiva y de rescate para todos. No pueden evadirse la responsabilidad los que fueron cómplices o coautores de los delitos, cuando los infractores más comprometidos son alcanzados por la innegable justicia. Reunidos o enlazados por el parentesco sanguíneo o a través de circunstancias de afectividad y de afinidad, forman los grupos a los cuales se les provee de los recursos reeducativos en el intento de progreso. La cruz de la obsesión es un peso que cae siempre sobre los hombros de las conciencias comprometidas. Terapia desobsesiva. Conforme se presente el cuadro de alineación, también varían los recursos terapéuticos. Se sabe que la gente es un ser que piensa y actúa movido por una razón que le parece justa. Cualquier política de engaño aparente de la honestidad se vuelve ineficaz, aumentando la hostilidad y la tenacidad del perseguidor. El principal motivo debe ser el de concentrar todas las atenciones en el enfermo desencarnado, tratándolo con bondad y respeto, aunque no se esté de acuerdo con lo que hace. La principal urgencia es la de conquistar a la gente infeliz para la íntima renovación, por cuanto toda mala acción siempre procede de quien no está bien, por más que esté oculte o disimule los sentimientos y su propio estado. Debe evitarse la discusión inútil, revertirse de real humildad que refleje el interés amoroso por el bienestar del otro, quien acabará por envolverse en ondas de confianza y armonía con las que se beneficiará cuando cambie de actitud en relación a los propósitos mantenidos hasta entonces. Al mismo tiempo, debe educarse al paciente a la luz del Evangelio, insistiendo con afabilidad por su transformación moral y creando a su alrededor condiciones psíquicas armónicas con las que se restablecerá emocionalmente, y esto lo estimulará a contribuir con la parte que le corresponde, atraerlo a la práctica de acciones dignificantes y de beneficencia con las que se granjeará simpatías y vibraciones positivas, lo fortalecerán y modificarán su campo psíquico. Asimismo, estimularle el hábito de la oración y de la lectura edificante, al mismo tiempo formarle el carácter que debe tornarse maleable al bien y resistente al vicio. Las mentes viciosas se impregnan de vibriones y parasitosis extraños, desvariados por el desarrollo de los excesos perniciosos. Junto a esta psicoterapia es necesario la aplicación de los recursos fluídicos, ya sea a través del pase, del agua magnetizada o mediante la oración intercesora con la que se vitalizan los núcleos generadores de fuerzas estimulantes de la salud, con el poder para desconectar los plugs de las respectivas matrices, de modo que el deudor se rehabilite ante la conciencia cósmica
por la aplicación de los valores y servicios dignificantes. No ocurren milagros en estas situaciones ni en otras de cualquier naturaleza. El acontecimiento milagroso, cuando parece acontecer, es el resultado de una acción muy bien programada, cuyos efectos son registrados y las causas no son necesariamente por el momento conocidas. Toda persona que desee contribuir en la esfera del socorro desobsesivo no debe descuidar su conducta íntima ni sus ligaciones con el plano espiritual superior, de donde fluyen los recursos suavizantes y saludables para el cometido del amor. Al recordar a Jesús delante de los obsesos y de los obsesores, busquemos su ayuda e inspiración en la condición elevada que Él ocupa como Señor de los Espíritus. Primero, respuesta a la oración. El aguacero continuaba cayendo como bendito y desconocido socorro que alejaba y esparcía las densas nubes psíquicas de bajo tenor vibratorio que cubrían la ciudad inmensa y generosa. En los intervalos, el ruido ensordecedor de los instrumentos de percusión incitaba al culto bárbaro del placer alucinante, mezclándose con los truenos repentinos, mientras que los cuerpos pintados semidesnudos se contorsionaban con desesperación y frenesí, acompañando el cortejo de las grandes escuelas de samba en el brillo artificial de los reflectores que se apagarían al amanecer. Tal como sucediera en años anteriores, aquel lunes de carnaval invitaba al desenfreno de todas las locuras en el torbellino de las pasiones de las calles festivas. Millares de personas negligentes, estimuladas por la música frenética pretendiendo escapar de las ansiedades reprimidas, cedían al influjo de los deseos en los torrentes de lujuria que las enloquecía. La delincuencia abrazaba el vicio y tramaba agresiones en cuyas mallas se enredaban las víctimas voluntarias que se dejaban despojar. Las mentes, en el torpe comercio de los intereses subalternos, habían producido una psicósfera pestilente, de la cual se nutrían vibriones psíquicos, formas de pensamiento, mezclados con entidades perversas, viciadas y dependientes en un espectáculo desordenado, deprimente. Las dos poblaciones, la física y la espiritual en perfecta sintonía, se fusionaban sustentándose, disputando mayores concesiones en simbiosis psíquicas. No obstante, como siempre, ocurre en situaciones de esta naturaleza, equipos laboriosos de trabajadores espirituales en servicios de emergencia se turnaban sin descansar intentando disminuir el índice de desvaríos, de suicidios, a corto y a largo plazo por las conexiones que se establecían desde entonces, para defender a los incautos menos maliciosos y auxiliar a la gran multitud en desequilibrio o a merced de sufrir el impacto. En la víspera había sido instalados diversos puestos de emergencias en nuestro plano de acción, donde serían recogidos los desencarnados que participaban en la juerga irresponsable y también los que vinieron a auxiliar a sus amistades indiferentes al bien y a la vigilancia para de esta forma minimizar el aumento de infortunios que podrían sobrevenir. El abnegado Becerra de Meneses, al frente del significativo equipo de médicos, enfermeros y técnicos en socorros especiales, tomaba providencias, distribuía informaciones y cuidaba personalmente de los casos más graves, a los cuales aplicaba los recursos de su sabiduría. Las horas avanzaban y las actividades se intensificaban, haciendo recordar a un campo de guerra, en donde los combatientes se complacían cada vez más en herir, blasfemar, destruir. En un frente de batalla, sin duda, era en lo que se convertía la ciudad en aquellos días, cuyo tributo le pesaba cada año con mayor incidencia en la agresividad, en la violencia, en los lamentables trastornos socioeconómicos. También nuestro centro de comunicaciones registraba llamadas y noticias de variado orden. Era el lugar de donde emanaban las directrices para atender los casos de ayuda inmediata. Los demás quedaban para posteriores resoluciones a medida que disminuían los factores disgregantes del equilibrio general. Personas sinceramente dedicadas al bien enviaban pedidos de ayuda, intercedían por familiares a punto de caer
en seducciones extravagantes y fatales. Los que seleccionaban las oraciones otorgaban comunicaciones con los núcleos superiores de la vida, intercambiando al mismo tiempo fuerzas de auxilio con los arrepentidos, mientras aparatos especiales recogían los energéticos que irradiaban corrientes diluyentes de las condensaciones nocivas. En esos momentos, un aplicado auxiliar del incansable benefactor le trajo la información de que había sido captada una solicitud vehemente de urgencia dirigida a él y que los seleccionadores, por el tono vibratorio con que se había emitido, expresaban la necesidad de su inmediata atención. Una vez anotada la dirección de la solicitante, fuimos invitados para acompañarlo a fin de aprender y auxiliar conforme las circunstancias. La agradable residencia, ubicada en un área distante del bullicio del centro de la ciudad, de donde partía el pedido de ayuda, se veía desde nuestro lado con irradiaciones mentales equilibradas y parecía erguida sobre los cimientos de la honradez y el sacrificio. A pesar de que el narrador del desfile que aparecía en los aparatos de televisión encendidos a alto volumen en la vecindad penetrase por la casa en aquella hora de la madrugada, el ambiente emanaba armonía. Al dirigirnos hacia la amplia alcoba, encontramos a una señora de poco más de medio siglo de edad arrodillada orando. La ausencia de espíritus malévolos y viciosos me hacían saber del tesoro de las virtudes que poseía la suplicante. Acompañando la actitud de respeto del amigo y protector espiritual, le oí decir a media voz: sintonice en la faja mental de nuestra hermana y oigámosla. Percibí que ella irradiaba una luz opalina que variaba entre el tono azul violáceo, que denotaba su perfecta conciencia espiritual en la plegaria fervorosa. No bien había terminado de detectar su luminosidad cuando la oí conmovida expresar: Señor, yo reconozco mi inferioridad y no ignoro la ausencia de méritos para pedirte socorro. No lo hago por mí, sino por la hijita que me confiaste y no he sabido amparar. Al referirse a la hija y exteriorizar el cliché mental de la joven, fue sacudida por una fuerte emoción llena de dolor y piedad. Yo sé que tus leyes son sabias, prosiguió en las mismas vibraciones de humildad, y me someto resignada a los designios de la vida. Tu hijo, no obstante, nos enseñó a pedir, a luchar, a buscar, porque tu magnanimidad jamás deja de atender conforme al merecimiento de cada uno. Por faltarme el valor y la fe, suplico tu misericordia, por la cual espero recibir inspiración y ayuda. Hizo una pausa oportuna mientras las lágrimas de emoción y fe le nublaban los ojos sin desesperación. Acto seguido continuó: permite, Señor, que el doctor Becerra de Meneses, del cual tanto he oído hablar, en tu nombre pueda venir a socorrerme como tú. Él también fue padre y experimentó igual dolor junto a un hijo. Pude observar que la evocación directa al lado del apóstol espírita de Brasil lo sensibilizó grandemente. Lo vi acercarse más y fijar la mirada en la respetable señora. Comprendí que le examinaba los archivos mentales con el fin de detectar la aflicción que la mortificaba. Ella proseguía en murmullos, con el alma triste, repetía la solicitud de ayuda con un vocabulario variado, aunque con la misma tónica de amor, humildad y sumisión. Envolviéndola en tierna y dulce vibración de afecto, el amigo le habló psíquicamente: tu oración fue oída. Confía y espera. Ahora acuéstate y reposa. El magnánimo Padre nunca deja sin respuestas el pedido de un hijo obediente. Tranquilízate. Pareciendo escuchar la dulce voz, la señora experimentó una leve emoción, quedó en silencio, enjugó sus lágrimas y se irguió, echándose inmediatamente en el lecho para el reposo. A medida que ella se acomodaba y el recinto volvía a su condición habitual, pude percibir el rostro deprimido, mortificado por las aflicciones sufridas durante aquella situación. Sentí una honda simpatía y piedad. Antes de formular alguna pregunta, el servicial benefactor me dijo: la única hija de nuestra hermana se encuentra alienada y ella teme por la autodestrucción de la misma. Internada en un sanatorio de esta ciudad, conforme pude detectar mentalmente, su cuadro clínico se agrava cada vez más y en este momento está imposibilitada de recibir visitas. Después de una ligera reflexión añadió:
Nuestra hermana posee innumerables méritos y por lo tanto se puede atender su pedido cariñosamente examinado. El bien posee un lenguaje universal en los diccionarios de Dios, que producen valores que pueden ser utilizados en todas partes merced a los cambios divinos. La oración, a su vez, es contribución de luz y fuerza, que permite el intercambio de los valores en beneficio de quien la utiliza con benevolencia y elevación. Partamos antes que el alba levante el velo de las sombras que cubre la ciudad y visitemos a la paciente. Salimos agradecidos al Señor por la nueva oportunidad de cumplir con tantas urgencias. 2. La visita al enfermo. No obstante conocer las penosas vibraciones de trastorno psíquico en fajas de alto tenor nocivo, las condensaciones que se percibían en el aire por su densidad viscosa y oscura nos causaban malestar. Esa densa niebla inhalada por los hombres sin duda alguna producía perturbaciones emocionales y amplios efectos orgánicos. La población invisible al ojo humano era acentuadamente mayor en la alucinación de fuertes sensaciones de las que no se habían liberado con la muerte. Como banda de chacales se disputaba la vampirización de las víctimas indefensas, teledirigidas y estimulándoles la sensibilidad y el gusto por las bebidas alcohólicas, ingiriendo drogas que sus compañeros físicos, verdaderos intermediarios sumisos, favorecían. Difícilmente se podía distinguir así si los hombres eran copia ruda de las figuras aberrantes de los desencarnados o si los últimos los imitaban. Tal era la sintonía y perfecto intercambio sostenido. Mientras reflexionaba sobre la muchedumbre que se destruía enceguecida, el noble amigo me advirtió: Miranda, donde el ser humano coloque sus aspiraciones, allí encuentra su intercambio. El hombre es el compendio de sus anhelos y realizaciones. Mientras él no elabore elevadas necesidades íntimas, se eternizará en las permutas groseras de la faja de los instintos primitivos. Por esta causa, la humanidad padece de urgentes carencias en las áreas rudimentarias de la vida. Al dejarse martirizar por los deseos inconfesables, aún no se ha decidido a seguir la conducta realmente emocional que le permita el trabajo interior para deshacerse de las sensaciones que responden a los intereses groseros, generadores de las luchas por la posesión con predominio del egoísmo. Como el bienhechor desease examinar el problema sin desviarse por el campo de la crítica inútil, añadió: la fijación de paisajes sombríos hace perder la costumbre de la percepción estética de las visiones armónicas de la naturaleza. De la misma forma que el hombre experimenta las sensaciones del placer salvaje, pierde interés en adquirir los valores estéticos y liberadores del alma. La transposición de proyectos y aspiraciones mientras se está en el área de la voracidad y de la exageración carnal solamente sobreviene del pesado tributo de dolor y los fuertes aguijones de la aflicción. Toda ascensión exige la colaboración del sacrificio y de las renuncias. La visión de los amplios horizontes coloridos solamente logrados después de la victoria sobre las caídas sombrías y los caminos tortuosos. El fatalismo de la vida es para el bien y el destino es para la felicidad. Conseguirlos al impulso del amor o conquistarlos con sufrimientos son las únicas opciones que tendrá que escoger. Hasta ahora, la conquista de lo bello y la liberación de los vicios han sido retos para los espíritus fuertes, que marchan al frente, despertando a los rezagados que están bajo el influjo de la ilusión y encadenados a los placeres seductores y venenosos. No nos corresponde aún dudar de la victoria del amor y del éxito que todos conseguirán, ahora o más tarde, ayudarlos a deshacerse de las fuertes amarras que los tornan infelices e invitarlos a la experiencia de la renovación constituye, por ahora, nuestro deber. Por lo tanto, nuestro cielo tiene sus límites en las oportunidades de las que sufren en la vida, enseñándonos a extenderlo al infinito para que ellos también disfruten de esperanza y paz. Permanecía callado según nos acercábamos a un área donde vetustos árboles derramaban belleza en contraste con los fríos bloques de cemento armado. No tuve dificultad para
identificar el hospital psiquiátrico. La movilización de los espíritus era intensa, aterraba ver a las víctimas y verdugos de hoy, revivir los dramas del pasado, cuando los personajes cambiaban de posición, pero no de sentimientos ni de objetivos. Ni las descripciones más fuertes ni las pinturas con los colores más vivos de la ficción literaria conseguirán retratar la tormentosa realidad. Como en ningún lugar el ser humano se encuentra sin el paternal auxilio de Dios, se notaba la presencia de entidades benefactoras que se especializaban en el socorro a los alienados en ambos planos de la vida, participando de los menesteres de la caridad fraternal, llenos de amor y profundo respeto hacia las víctimas de los propios infelices engañados. Al llegar a la entrada del pabellón central, de líneas austeras y construcción antigua, fuimos recibidos por un gentil enfermero que ya conocía al bienhechor, habituado a aquellas incursiones de auxilio especializado, llevándonos inmediatamente ante la presencia de la noble entidad que, como saludo de alegría, exteriorizó una jovial sonrisa. Fui presentado en la condición de participante de la experiencia de caridad, enterándome que aquel espíritu fue en la tierra un noble discípulo de las teorías freudianas a las que se aferraba, intentando aplicar la patogénesis de la gran mayoría de las alineaciones mentales, conforme el esquema del ilustre médico austriaco, ignorando o esforzándose por no considerar la problemática de la inmortalidad del alma. No obstante, fue un excelente trabajador de la salud mental en aquella misma ciudad. Al desencarnar y constatar de visu la realidad que los fascinó, se ofreció a seguir trabajando en la casa donde antes desarrollaba su labor con ahínco y abnegación. En la actualidad era el responsable directo por los servicios espirituales que allí se desarrollaban, dirigiendo un excelente equipo de antiguos médicos, enfermeros y futuros estudiantes de las ciencias del alma que reencarnarían con tareas específicas en este punto, con el objetivo de trabajar ahora y en futuros días que se distinguirían por la aflictiva complejidad de los disturbios mentales emocionales de comportamiento. El hospital no se destinaba solamente, como era de suponer, al tratamiento de los pacientes encarnados. En la multitud que se agitaba en una comunidad viva, pulsante y especial, las soberanas leyes habían establecido un programa de perfeccionamiento íntimo para casi la totalidad de sus miembros. Se organizó una escuela de bendiciones donde se aprendía a través de las lecciones vivas del dolor y se dirigió un templo a la caridad y a la oración en forma de trabajo continuo para socorrer a los acogidos por las vicisitudes purificadoras. Para unos, encarnados o no, eran un purgatorio, donde las aflicciones seleccionaban a los más aptos para el progreso en razón de la humildad, de la resignación ante los imperiosos rescates de los que eran deudores por excesos y desequilibrio en ocasión de delinquir. Otros se enfrentaban a la oportunidad de aprender a servir amando al prójimo en la contingencia de las amargas y rudas reparaciones. Un gran número de ellos, en el intercambio de las desdichas, se transformaban inconscientemente en instrumentos de la vida, fomentando el crecimiento propio como el de aquellos a quienes afligía. Podía decirse que era una extraña ciudad con sus estatutos legales, con sus características, su población y gobierno dentro de otra ciudad. Un espíritu muy perverso se atribuía el deber y el derecho de administrar los correctivos que se aplicaban en la comunidad, enterándose de las situaciones que allí ocurrían e intentando combatir la interferencia del bien. Había logrado el puesto como conquista natural, teniendo en cuenta su hoja de servicios marcada por la impiedad y la crudeza de los métodos aplicados a los adversarios o víctimas de su descomunal alucinación. Por lo tanto, era natural que los enfermos encarnados sufriesen crueles servicios de seres impenitentes de ambas esferas de acción del cuerpo, funcionarios inescrupulosos en sintonía con los espíritus vengativos y fuera de él, aquellos enmarañados en las telas de la alienación mental y de la obsesión hacían desaparecer los delitos bajo la dureza de los aficionados de otros tiempos o instrumentos irresponsables del curso de la vida, que a nadie deja huérfano de la oportunidad de crecer y evolucionar. Desencarnados igualmente alienados, sufrían a su vez subyugaciones crueles bajo terribles tormentos de sus malhechores, de los cuales
la muerte no los liberaba. No obstante, como nos referimos, fulguraba allí la divina luz de la caridad que auxiliaba a unos y a otros, al mismo tiempo que iluminaba las mentes y señalaba los rumbos para los futuros luchadores de la desobsesión y de las terapias psiquiátricas. Como laboratorio vivo y pulsante, ofrecía el resultado de las experiencias humanas en la ambivalencia del bien y del mal que los seres humanos se hacen afín a sí mismos mediante el libre albedrío del que disponen en el proceso evolutivo. Se transitaba de ese modo en fajas vibratorias especiales correspondientes a las finalidades de las necesidades y en consonancia con el estado espiritual de cada grupo en acción. El doctor Arthur Figueiredo nos recibió afectuosamente, disponiéndose a ofrecer su auxilio en el ministerio de la caridad luego de enterarse del móvil de nuestra visita. Manteniendo una actitud de respeto hacia el dolor que allí se presentaba en múltiples aspectos perturbadores, acortamos la distancia que nos separaba de la enferma. La encontramos en un departamento especial aletargada bajo la alta dosis de un antidepresivo. El ambiente en razón de la psicosfera general era irrespirable. A primera vista se notaba la presencia de espíritus perturbados e irresponsables abundantes en aquellos sitios, pero no necesariamente vinculados a la paciente. Solicitado por la mirada penetrante del amoroso Becerra, el director espiritual nos explicó pacientemente. Se trata de una joven, señora, de 25 años, víctima de su propia irresponsabilidad moral. A pesar de haber reencarnado por mediación de su abnegada progenitora, con la responsabilidad de ampararla en el actual compromiso, cuando debió elevarse por el amor y la abnegación, la joven prefirió caer, sin embargo, asumiendo responsabilidades negativas mucho más graves. Después de una breve pausa, acentuó: no existe censura de nuestra parte. La falta de visión respecto de la vida como un todo armonioso responde por muchas locuras a las que se entregan los hombres cuando se comprenda que el cuerpo es efecto y no causa de la vida en el cual se establecen las bases de la elevación, cuando los seres tomen conciencia que la cuna es la puerta que se abre para el cuerpo, como el sepulcro es el que la cierra, sin que nadie entre o salga de la vida, cuando se establezcan metas que traspasen los límites de una breve existencia corporal. Será diferente la actitud que habrá de asumirse ante las situaciones y circunstancias de lo cotidiano. Solamente la visión de la reencarnación proporciona, mediante una perfecta integración del espíritu, el proceso de ascensión. Nuestra hermana Yulinda es una prueba de ello. Su actual drama tiene raíces muy profundas marcadas en existencias pasadas. Sintetizando las anamnesis, pie de página, anamnesis, reminiscencia en medicina, conjunto de datos clínicos relevantes y otros de historial de un paciente, nota del traductor. De la enferma aclaró presuroso. Desde el punto de vista psiquiátrico, ella hizo un cuadro de psicosis maníaco-depresivo que se presenta con creciente gravedad de la euforia inicial, pasó a la depresión angustiante armando un esquema de autodestrucción. En principio le fueron aplicados los recursos de la balneoterapia, pie de página 5, balneoterapia, tratamiento médico por el uso de los baños, nota del traductor. Buscando producir una mejor circulación sanguínea periférica a través de duchas rápidas, ligeramente tibias, luego le fueron aplicados ácidos y ahora se agregan los derivados de barbitúricos y el electroshock, sin obtener resultados favorables muy significativos. Gracias a los recursos económicos que dispone, es posible mantenerla aislada bajo asistencia regular. Sumado a ello, la ayuda moral de la madrecita y la devoción del esposo le han sido de gran beneficio, evitándole así males mayores. A pesar de todo, Becerra se acercó a la paciente y después de un examen más cuidadoso expuso: es lamentable que persista la distancia entre la terapia psiquiátrica y la psicoterapéutica espiritual. En el caso en cuestión, han resultado infructíferos, por no decir perniciosos, los tratamientos a base de los derivados de barbitúricos, así como el electroshock.
Desde el punto de vista psiquiátrico, se discute que la psicosis maníaco-depresiva, PMD, y la esquizofrenia es una psicosis endógena cuya causa se encuentra en los genes transmitida hereditariamente de una a otra generación, siendo en consecuencia una fatalidad desdichada e irremisible para los descendientes de portadores de la misma enfermedad, especialmente en las víctimas de las llamadas convergencia hereditaria. Se afirma dentro de esta situación que el desvío patológico exagerado de la forma de ser cicloide, pie de página 6, cicloide, dícese del individuo afectado por psicosis circular en alguna de sus formas menos graves y que no requiere internación, nota del traductor, junto a una formación psíquica pícnica, pie de página pícnica. Dícese del biotopo caracterizado por la preponderancia relativa de las dimensiones horizontales sobre las verticales, talla media o baja y esqueleto ancho en todos los segmentos, nota del traductor, en la cual están presentes las fuerzas predominantes de las glándulas viscerales, encargadas de la determinación del humor, se hace responsable por el cuadro de psicosis maníaco-depresivo. Es exactamente esta constitución cicloide la que ofrece los medios propios para la irrupción de la psicosis maníaco-depresiva, transformándose de esta forma en el inductor hereditario. Aseguran otros estudiosos que la PMD resulta de alteraciones endocrinas, particularmente en los cuadros de manías y melancolías. Aún más diferente, psiquiatras creen que las variaciones del quimismo, pie de página quimismo, conjunto de combinaciones o composiciones de un organismo, empleo abusivo de la química, nota del traductor, orgánicos son factores predominantes. Son relevantes también las contribuciones psicológicas que buscan las causas de esta alienación en el que prevalecen las reacciones del éxito y del fracaso, y al amparo del concepto psicoanalítico. Los traumatismos morales, ya constatados antes, responderán por los choques impuestos al narcisismo de cada uno, permitiendo el surgimiento de la distonía. El amoroso benefactor se mantuvo en silencio y, como si coordinase una síntesis concluyente de la breve información, afirmó: aunque alguno de esos factores esté presente en el cuadro de nuestra Yorinda, tal como estudiamos, ellos son consecuencias de causas remotas que dieron origen al imperio de la actual reencarnación. Aquí podemos finalizar la lectura de esta tarde, agradeciéndole al Padre la oportunidad que nos brinda de poder estudiar este nuevo libro que es En las fronteras de la locura. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.